Volvemos a la rotativa del aire, 1:17 de la tarde. Carlos Villarreal se acompaña el día de hoy y como lo adelantamos antes de escuchar a nuestros anunciantes, estamos en comunicación con el exministro de Economía, Alonso Segura. ¿Cómo está, don Alonso Segura? Tenga usted muy buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la llamada. Bueno, hay anuncios, pero la verdad que aquí falta obviamente una especie de sincronización en cuanto a la temática y a lo que se quiere o lo que se pretende dar a la población, porque inicialmente, señor Segura, se hizo un anuncio de un bono de 350 soles que era personalizado, o sea, para cada persona. Ayer se habló de un subsidio de 700 soles, como se había concebido en un primer momento para aquellos hogares, obviamente, que se han visto más afectados, frenados, diríamos así, en sus ingresos durante la pandemia. Al margen de la cantidad y de la modalidad, ¿qué tan viables son la entrega de estos bonos o subsidios para la población? Sí, bueno, mira, es una situación excepcional, todavía se sienten los efectos de la pandemia, entonces evidentemente es una recomendación, ya se ha hecho en el Perú, es una recomendación, digamos, internacional que se apoya a los hogares que todavía no logran normalizar, digamos, su situación, ¿no? Entonces, en ese sentido no hay nada atípico, digamos, a lo que se está viviendo, ¿no? El espacio, digamos, del presupuestal que tiene el gobierno tienen que revisarlo porque ya es más limitado, y el monto, dado que están hablando de 13,5 millones de personas, es importante, ¿no? Es decir, no contamos necesariamente con toda la espalda que teníamos fiscal que tuvimos el año pasado, ¿no? Y eso me imagino lo estará viendo el MEF, más aún, dado que ojalá no se concrete, pero hay ciertamente probabilidades de una tercera ola, ¿no? Sí llama la atención estas idas y venidas en términos de, digamos, los criterios para asignación del bono, ¿no? Que pasan de familias a hogares, por persona, después dicen por persona, dicen después mínimo de familia, pero por persona, después pareciera que retornan por familia. Entonces eso sí es muy confuso y han debido aclararlo muy rápido, ¿no? Pero ¿de qué manera, al margen de la cantidad del dinero o del número de familias, el público objetivo, de qué manera se podría focalizar la entrega de este bono para tener justamente un efecto mucho más positivo en la ayuda a las personas más vulnerables? Mira, es difícil porque todavía la base de datos que maneja el MIS no es perfecta, ¿no? Hay otras que pueden usarse. El criterio que están usando es un criterio de ingresos. Todos aquellos que perciben un ingreso, digamos, menor de 3.500 soles, me parece, recibirían el bono, ¿no? Evidentemente hay importantes filtraciones. ¿Por qué? Porque dada la informalidad del empleo en el Perú, puede haber gente que gana más que eso, simplemente no lo declara, ¿no? La definición del umbral también es evidentemente discrecional, la decide el gobierno. ¿Por qué 3.500? ¿Por qué no sé, 2.500, por ejemplo, 2.000, ¿no? Yo espero que estén tomando en cuenta que todavía no hemos salido de la pandemia, ¿no? Un bono como el que han anunciado podría estar costando cerca de 5.000 millones de soles, y no hay necesariamente recursos excedentarios en el presupuesto como para estar pagando este bono y después, más adelante en el año, otro bono similar de envergadura. Lo vería complicado, ¿no? Entonces, yo creo Pero que el gobierno, perdón, don Alonso, el gobierno señala que sí tiene los recursos como para implementar este bono. Inicialmente, el que había dicho el señor Bellido con relación a los diríamos, 350 soles por persona, ¿no? No por familia, sino por persona. Sí habían los recursos para tener justamente la posibilidad de entregar este bono. Sí, esos son los que te digo que sería casi 5.000 millones de soles, ¿no? Digamos, hoy es tema técnico, en la reserva de contingencia hay 8.000, pero varias partidas tienen ya un fin específico, ¿no? Probablemente tenga que hacer reasignaciones de partidas presupuestales, eso requiere normas de rango de ley, por eso están hablando de un DU. También es discutible si podrían ir al Congreso y decir, oye, apruébame esto en vez de estar sacándolo del Ejecutivo, pero bueno, eso se tendrá que ver el Ejecutivo si tiene todos los fundamentos, ¿no? Lo que me preocupa a mí en realidad es, uno, que los criterios cambien, los anuncios cambien en una semana o menos 3-4 días. Hemos tenido 3 anuncios distintos. Eso genera expectativas en la gente que después posiblemente no se cumplan. 1, 2, ciertamente para este bono no dudo que tengan los recursos en que está apretado. ¿Qué pasa si es que llega una tercera ola? Espero que tengan previsto
que de repente no es el único bono, por eso la focalización es importante, ¿no? Y ahí, como dije, Carlos, es opinable, o sea, ¿por qué 3.500? ¿Por qué no 2.500? ¿Qué otro tipo de información están usando para recibir filtraciones con toda la información que han debido recoger en el último año, ¿no? Año y pico ya. Y es algo que también quizás el gobierno puede ir aclarando, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo manejan, ¿no? Ciertamente es un alivio temporal, Sí. y eso es lo que tiene que tenerse en cuenta. Salió los datos de empleo a nivel nacional a junio, son cifras todavía muy, muy negativas, significativamente más que PBI. Uno ve PBI de junio creciendo 23%. Ciertamente no va a crecer ese ritmo, ya va a bajar a tasas muy cercanas bueno, de un dígito bajo probablemente el resto del año, más con todo lo que está pasando en términos de anuncios que retraen inversión privada, pero empleo informal, o digamos, empleo formal ha caído en más de 1 millón de puestos de trabajo, empleo adecuado ha caído en más de 2 millones de puestos de trabajo todavía, comparado con 2019, digamos, ¿no? Ingresos de los hogares, ingreso laboral de los hogares o ingreso por trabajo está como 16% abajo también, 100 y pico soles en promedio para los hogares. O sea, es una situación del mercado laboral bastante dramática, ¿no? La mejor manera digamos, de ir paliando esta situación es generando empleo. Y eso requiere actividad privada, eso requiere inversión, y lamentablemente con todos los anuncios y las decisiones del gobierno justamente se está logrando lo contrario, ¿no? Y no se va a poder paliar con bonos uno tras otro porque tampoco hay espacio. Esto es excepcional y tiene que quedar claro que es excepcional, Exacto. ¿no? Es una sola vez. Ahora, usted hablaba de filtraciones y eso fue uno de los principales, digamos, defectos o falencias durante estas primeras etapas que hemos tenido de la pandemia y en la cual los gobiernos anteriores trataron de ayudar a la población más necesitada. ¿Qué otros aspectos deben corregirse, ¿no?, para la entrega de este bono? Repito, la cifra se va a definir, ya le compete al Consejo de Ministros, pero ¿qué aspectos en la estrategia se deben mejorar para que llegue el bono a quien realmente lo necesita? Mira, lo primero te diría que tienen que tener una visión, digamos, del resto del año, presupuestal del resto del año. Es decir, ok, yo quiero entregar este bono, pero si me veo en la necesidad de un segundo bono porque se complica la gestión de la pandemia, más aún que parece que digamos, la Cancillería y bueno, no sé si el Ministerio de Salud no han estado seguimiento digamos, a la adquisición de vacunas, lo cual es grave, muy grave. El tema es qué tanto están guardando por si acaso se complique el resto del año, digamos el último trimestre. Esa es la primera pregunta que deberían hacerse, porque 13,5 millones de personas, no digo que las familias no necesiten apoyo, pero hay un límite a lo que se puede dar de apoyo, entonces espero que estén previendo eso. Ahí es donde te digo, la definición de 3.500, 3.000, 2.500 de ingreso es al final es una decisión, digamos, opinable, ¿no? Lo otro creo que tienen que ver es evitar aglomeraciones, ¿no? ¿Cuál va a ser la modalidad mediante la cual asignen los bonos, ¿no? Los paguen. Lo último que queremos ahora con indicadores al alza en muchos países, pero en Perú también, que podríamos estar con una tercera ola, es que tengamos a varios millones de personas haciendo cola para cobrar su bono y que eso se genere pues un súper propagador del virus, ¿no? Entonces tienen que prestar muchísima atención a la modalidad operativa de distribución del bono. Vía electrónica, depósitos directos en cuentas, cosas por el estilo, lo máximo posible y cronogramas claros para que no haya aglomeraciones, ¿no? Ok. Otro tema, don Alonso, con respecto a la situación de la economía en términos generales y la fluctuación en el precio del dólar. Hay especialistas que han considerado que este tema se va, diríamos, a regularizar poco a poco o se va a normalizar. Pero, ¿cómo analiza usted la situación hasta el momento en el tipo de cambio y sobre todo los signos que está dando el gobierno, ¿no?, para ello? Por ejemplo, uno de ellos fue en su momento la designación de Pedro Franque. Hasta ahora no sabemos exactamente si don Julio Velarde seguirá en la presidencia del BCR, pero ¿cuál es su análisis sobre el tema del tipo de cambio? Sí, como dices, todavía no está confirmado. Yo esperaría que Julio Velarde se quede y tenga un directorio razonable, Bueno, ojalá. creo que todos esperamos eso, ¿eh? Sí. Pasando eso, hay dos temas, ¿no?, que preocupan a la población, entre otros. Uno es tipo de cambio y el otro es inflación, ¿no? Inflación es externa, una gran parte, en algunos meses debería, digamos, revertirse, moderarse, esperemos,
pero el tipo de cambio, la subida de tipo de cambio retroalimenta la subida de inflación por todos los bienes importados, ¿no? Y eso no está cediendo. Hoy día el tipo de cambio ya había roto 4 soles 10 nuevamente, estaba como en 4.11, 4.11 y pico. Eso sí es reflejo directo de las decisiones, las acciones, los anuncios del gobierno, ¿de acuerdo? Y parece que no lo están entendiendo. Lamentablemente es así, el Banco Central está haciendo lo que puede, tratando de mitigar esta subida con todos los instrumentos que tiene, pero el Banco Central tampoco puede hacer magia, ¿no? Mientras hay incertidumbre derivada de acción, discurso, potenciales acciones futuras del gobierno, digamos que van contra la iniciativa privada, contra, la capacidad de los hogares de generar recursos, de que sus recursos no pierdan valor, va a seguir esta presión. Hay factores que pueden hacer que sea momentáneo, pero hay otros factores que podrían hacer que sea más permanente. Y ojo, que estamos viendo esto no es un fenómeno generalizado a diferencia de la inflación, por si acaso. Eso es un fenómeno específico a Perú. Claro. No es que el dólar se está fortaleciendo con respecto al resto de monedas del mundo. Eso no es cierto. Los bancos centrales de otros países, Colombia, Chile, México, no están interviniendo para tratar de parar la subida como está haciendo el Banco Central de Perú en nivel récord. Ese es un segundo punto. Y tercero, estamos con nivel récord histórico de exportaciones por precio de materias primas del cobre, etcétera. Es decir, el tipo de cambio debe estar bajando, no subiendo. Sin embargo, está subiendo. Entonces, pareciera que el gobierno se está dando cuenta y eso, la verdad, que ya preocupa. Tú me hablabas del efecto Franke, digamos. Yo creo que el efecto Franke, nada más lo tenemos contrafactual, pero ciertamente pareciera que mucho no ha funcionado, ¿no? No ha sido tan fuerte. Es que no es cuestión de un nombre, claro, o dos nombres, es cuestión de las políticas, de acuerdo. Exacto. Que tengamos claridad los peruanos. Entonces, nuevamente el tipo de cambio sigue al alza, no solo tipo de cambio al alza, estamos viendo que los activos peruanos, bolsa de valores, precio de acciones peruanas en Nueva York, etcétera, precios de los activos Perú, bonos soberanos, se están deteriorando, se siguen deteriorando, y eso es preocupante porque al final eso es lo que genera la credibilidad, o sea, eso es consecuencia de la pérdida de credibilidad del país, y si tenemos este deterioro activo, si tenemos menos inversión, básicamente regresamos al punto previo. No vamos a poder recuperar el empleo que hemos perdido, la calidad de empleo que hemos perdido. El punto de partida ni siquiera era bueno, ¿no? Entonces, yo creo que ya son demasiadas señales por demasiado tiempo de que las políticas que busca el gobierno son ciertamente equivocadas, ¿no? Y no sé si alguien al interior del gobierno se está dando cuenta o tiene suficiente fuerza como para poder corregir. Ojalá lo hagan, realmente ojalá lo hagan, porque acá los más pobres son los que sufren las consecuencias, ¿no? Muy bien. Los bonos son un paliativo y un paliativo muy temporal, es una curita en una hemorragia. Exactamente. Bueno, don Alonso Segura, muchas gracias, como siempre, por su gentileza con RPP, muy amable. El exministro de Economía, Alonso Segura, estuvo con nosotros. 1:30 de la tarde, vamos con los titulares de esta media hora y luego volveremos, con más actividades del presidente